Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos en esta parte nos corresponde explicar el marco conceptual de la interpolación lineal de Newton, que es otro método de aproximación de las raíces de una aproximación para encontrar un polinomio. Entonces, dice así: marco conceptual, interpolación lineal de Newton. Dados los puntos, que lo vamos a llamar x sub 0, f de x sub 0. Dados los puntos, x sub 0, f de x sub 0. Y el otro punto, que lo vamos a llamar x sub 1, f de x sub 1. Y representemos estos puntos en el plano. Observaremos el comportamiento siguiente de la aproximación de este polinomio. Entonces, fijémonos en el siguiente gráfico. Vamos a hacer la interpretación de esta definición. Entonces, trabajemos primeramente el plano cartesiano. Entonces, dibujemos acá en esta parte el eje Y. Dibujemos el eje Y. Por acá vamos a tener el eje X. Por acá tenemos el eje X. Entonces, llamemos, aquí tenemos el eje Y. Y por acá tenemos el eje X. Llamemos entonces, démonos una función que la vamos a llamar f de x. Entonces, después de definirme esta función, que la voy a llamar f de x, entonces esta función sería y igual a f de x. Démonos el punto x sub 0 y démonos el punto x sub 1. Quiere decir entonces de que acá tendríamos, este sería el punto f de x sub 0. Este punto tiene que ser x sub 0. Este punto es x sub 0, f de x sub 0. O podemos dejarlo directamente como f de x sub 0. Dejémoslo como f de x sub 0 acá. F de x sub 0. Ya sabemos que este punto es el x sub 0, f de x sub 0. Luego tenemos para el punto x1, que estaría acá. Entonces, este sería el punto que lo vamos a llamar. Este sería el punto x sub 1, f de x sub 1. Ya vemos acá entonces el f de x sub 1. Y aquí vamos a definirnos un punto x que va a estar comprendido entre x sub 0 y x sub 1. Llamemos entonces, aquí estaría x. Entonces, en el cual aquí tendríamos el f de x. Este vendría a ser el f de x. Entonces, este punto de acá vendría a ser x f de x. Entonces, el objetivo de esto es, vamos ahora a trazar una recta secante que pase por x sub 0 y por el punto, en este caso, x sub 1. Fíjense entonces que este punto que está acá, para que quede mejor, este punto es x sub 1, f de x sub 1. Este punto que está acá es el x f de x, y este punto que está acá es x sub 0, f de x sub 0. Entonces, para no llenar mucho el gráfico de símbolo, vamos a hacer pasar ahora una recta secante que pase por los dos puntos, por el punto x sub 1, f de x sub 1 y x sub 0, f de x sub 0. Entonces, sería hacer pasar una línea que pase por estos dos puntos. Esa sería una recta secante. El objetivo es, no, estamos mal acá. Sería entonces la recta que vamos a trazar, va a pasar, decíamos, por x sub 1, f de x sub 1 y x sub 0, f de x sub 0. Aquí está mal. Entonces, la recta es esta. Vendría desde acá y hasta acá. Ahí es donde va a pasar. Ahí. Entonces, este punto x que tenemos acá tiene que subir un poco acá. Bien. Entonces, el valor exacto de la raíz tiene que ser este.
este viene a ser el valor exacto de la raíz. Entonces aquí vamos a ponerle valor exacto. Vamos a hacerlo que se mire un poco más. Entonces aquí tendríamos el valor exacto. El valor exacto. Entonces vamos a tratar de encontrar el modelo matemático de la interpolación lineal de Newton. Para ello vamos a hacer uso de dos triángulos, uno pequeño y uno grande. En este caso, entre x sub 0 y x tendríamos el primero, x sub 0 y x, y f de x y f de x sub 0. Entonces tendríamos el triángulo pequeño, estaría acá. El f de x, este f de x que tenemos acá lo vamos a tener que correr un poco, vamos a tenerlo que correr un poco hacia acá, un poquito hacia arriba. Entonces ya el f de x quedaría acá, sería acá. Entonces aquí tendríamos el f de x. Entonces aquí se nos forma entre x sub 0 y x un triangulito pequeño. Entonces tenemos entre x sub 0 y x, aquí tendríamos que dibujar, tenemos un triángulo pequeño que sería todo este que está acá, y un triángulo grande que estaría comprendido entre x sub 0 y x1 y f de x1 y f de x sub 0. Vamos a subrayarlo, que sería el pequeño, y el grande sería el siguiente, sería esto mismo, pero arrancaría hasta acá. Tendríamos que dibujarlo más o menos hasta acá, que sería todo este. Entonces si ustedes se fijan, aquí hay un triángulo grande que es todo esto, es este triángulo que está acá, y se nos forma un triángulo grande que es este que está acá y este que está acá. Acuérdense que este que está acá, el grande, y este sería el pequeño. Bien, entonces lo que vamos a hacer nosotros es aplicar el concepto de pendiente para encontrar el modelo. Entonces, acordémonos luego, si nosotros queremos encontrar un valor de x que esté comprendido entre x sub 0 y x sub 1, que sería este, entonces buscamos f de x, que es el que tenemos acá, que en este caso es la pendiente de la recta, y eso nos va a dar una aproximación al valor exacto. Vamos a formar dos triángulos que se nos forman aquí semejantes. Este es un triángulo pequeño, de aquí para acá hasta acá es un triángulo pequeño, y el otro que se nos forma es el triángulo que se define desde aquí hasta acá, luego venimos hacia acá, ahí se nos forma el otro triángulo, estaría acá. Bien, entonces acuérdense la definición de pendiente. La pendiente de la recta, acordémonos que es igual, la pendiente de la recta es igual a y2 menos y1 dividido x2 menos x1. Si ustedes se fijan en el gráfico, fíjense acá, la pendiente en el triángulo pequeño, la pendiente va a ser igual a y sub 2 menos y sub 1, pero en el pequeño vendría a ser, este vendría a ser el y sub 2 y este es el y sub 1, que es esta misma distancia que tenemos de aquí para acá. Entonces, fíjense que sería encontrar a la pendiente una vez planteada, sería en el triángulo pequeño sería igual a f de x, en el triángulo pequeño sería f de x, que vendría a ser el valor de y sub 2, que es este que está acá, menos y sub 1, que sería el f de x sub 0, dividido x sub 2, que en este caso vendría a ser el x menos x sub 0. Esta distancia desde aquí hasta aquí, es el x2 menos x sub 1, según la fórmula estamos sustituyendo acá. Entonces en el triángulo pequeño, que es desde aquí hasta aquí y de aquí para acá, ahí se forma que y sub 2 es este y y sub 1 es este. Entonces f de x menos f de x sub 0 dividido y sub 2 menos y sub 1, que sería x menos x sub 0. Entonces aquí vamos a escribir x menos x sub 0. Ese es en el triángulo pequeño, este es en el pequeño.
en el triángulo pequeño. Y las dos pendientes van a ser iguales porque los dos triángulos son semejantes. Y en el otro triángulo grande, en el triángulo grande, se nos cumple que la pendiente va a ser igual. Si ustedes se fijan, en el triángulo grande, la pendiente sería igual. Esta distancia de aquí para acá, que viene a ser f de x1 menos f de x sub 0, dividido el x2 menos el x1, que sería desde aquí hasta acá. Este vendría a ser el triángulo grande. Miren, el triángulo grande va desde aquí hasta aquí. En este caso hasta acá, pues. Esto tendríamos que alargarlo hasta acá. Ese es el triángulo grande, desde aquí hasta acá, y viene de aquí hasta acá. En el eje X corre hasta acá, y en el eje Y viene de aquí para acá. Entonces, la pendiente sería igual a f de x1, el f de x1 menos el f de x2 menos el f de x0. O sea, estamos aquí, miren, f de x1 menos f de x sub 0, esta distancia de aquí para acá, que es la misma de aquí para acá, dividido el x1 menos el x sub 0, que es la distancia que hay de aquí para acá, que es esta misma de aquí para acá. Bien, esto se da porque son dos triángulos semejantes, y por eso se da esa relación que son iguales las dos pendientes. Entonces vamos ahora a igualar las dos pendientes. Igualando las dos pendientes tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a igualar las dos pendientes en el triángulo pequeño y en el triángulo grande. Entonces en el pequeño es f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Esa es la pendiente en el triángulo pequeño. Eso va a ser igual a la pendiente del triángulo grande. Esto va a ser igual entonces a f de x1 menos f de x sub 0 dividido x sub 1 menos x sub 0. Ahí igualamos las dos pendientes. Entonces ahora vamos a despejar. Vamos a despejar f de x menos f de x sub 0. Entonces, si yo quiero despejar esta expresión de acá, pasaría a multiplicar para acá. Este pasa a multiplicar con toda esta expresión que tenemos acá, ¿ya? Entonces nos quedaría la siguiente forma, que f de x menos f de x sub 0, eso va a ser igual a, vamos a verlo acá, va a ser igual a f de x1 menos f de x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0. Todo esto va a estar multiplicado por x menos x sub 0, que fue lo que les dije que iba a pasar a multiplicar. De ahí resulta entonces que despejando f de x, voy a despejar ahora a f de x. Entonces, despejando f de x, me va a quedar que f de x va a ser igual a f de x sub 0, transponiéndolo al otro miembro, más ¿verdad? F de x1 menos f de x sub 0 dividido x1 menos x sub 0 por x menos x sub 0. Este se llama modelo de interpolación lineal de Newton. Entonces esta es la fórmula en la cual queríamos llegar, que se llama modelo de interpolación de Newton. Entonces ahí queríamos llegar a que ustedes conocieran, ¿verdad?, esta fórmula, que es la que se va a utilizar ya cuando estemos encontrando el polinomio, en este caso de aproximación, con el cual vamos a hacer pronóstico. Entonces, prácticamente con esto terminamos, esperando que hayan comprendido esta demostración de la fórmula. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.